Pero ya la tienes. La pones aquí. ¿tamaño? O sea, sí, saliendo. Pero después de la prueba. Vamos a empezar. Vale, entonces empezamos con el tema 6. Empezamos con el tema 6, que se titula Resistencia de los suelos. Y entonces lo que vamos a ver aquí pues es si un terreno falla o no falla, si se rompe o no se rompe. Eso es lo que vamos a ver. Igual que los que estáis en teoría de estructuras lo veréis también. Un tema que se llama criterio de fallo. Aquí también vamos a ver. Vale, entonces, para que veáis cómo falla un suelo, cómo se rompe, os voy a poner un vídeo. ¿Cómo se rompe? Creo que ya lo he puesto, no. Bueno, pues así. A ver si se rompe un suelo. Sí, yo. A ver si se rompe el suelo. Bueno, vale, entonces vamos a ver cómo se llega a esa rotura y cuáles son los factores que en un suelo hacen que eso no ocurra. Cuáles son los factores, los parámetros que impiden que eso ocurra. Vale. Bien, entonces, nosotros hasta ahora lo que hemos visto en los temas anteriores, recordad que a partir del tema 4 estamos analizando el comportamiento mecánico del terreno. El comportamiento mecánico quiere decir que primero hemos determinado tensiones. Eso dice, lo hemos hecho en el tema 4. Solo hemos calculado las tensiones, incluso hemos dibujado círculos de Moore, tensiones. Solo lo hemos hecho en el caso del peso propio. Pero lo que no sabemos es si ante estas tensiones el terreno resiste o no resiste, fallo o no fallo. Eso no sabemos. Eso lo vamos a averiguar ahora en el tema 6. Vale, pero lo que es evidente es que si el terreno resiste, se podrá realizar la construcción. Si el terreno no resiste, hay que rediseñar la obra para reducir las tensiones que aparecen. Porque si no se rediseña la obra y se construye pues para que se produzca el fallo, pues lo que ocurrirá es que el terreno colapsará y pasará lo que hemos visto en el vídeo. ¿Vale? Y nuestro objetivo evidentemente es, a priori, que eso no ocurra. ¿Vale? Bien, ya hemos visto cómo se produce el fallo de un suelo. Como veis, el fallo se produce en forma de deslizamiento, se produce un deslizamiento a lo largo de una superficie interna del terreno. Es decir, lo que tenéis aquí, hay una parte del terreno
en este caso es con una casa encima, hay una parte del terreno que lo que va a ocurrir es que va a deslizar sobre otra parte del terreno. Tenemos un bloque de terreno que se mueve y otro bloque de terreno que no se mueve. Y entre ellos dos hay una superficie de contacto o superficie de deslizamiento. Entonces lo que ocurre es que una parte desliza sobre otra. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Aquí hay una parte y esta parte desliza sobre otra. ¿Vale? Esto es como un problema de física de primero o de secundaria. ¿Cuándo desliza un bloque, uno de estos bloques sobre esta superficie? Pues igual que aquí. Igual, es lo mismo, ¿vale? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero casi lo mismo. Esto lo habréis hecho 1000 veces. Cogéis el peso, lo dividís en componente normal, componente paralela a la superficie. Esta es la N, esta no sé cómo la veis, lo voy a llamar T. Y entonces la T es la que desliza, la que intenta deslizar el bloque sobre la superficie. Y aquí que aparece una fuerza de rozamiento, ¿no? Y si la T es mayor que la fuerza de rozamiento, desliza. Pues ahí es igual. No al 100%, pero casi igual. Entonces, aquí tenemos lo mismo. En vez de ser una superficie plana, es una superficie curva, más o menos curva. Pero sigue habiendo fuerza normal. Hay fuerza normal a la superficie de contacto, hay fuerza tangencial o fuerza paralela a la superficie de contacto, aquí también hay. Todo esto tiene un peso, entonces cada peso siempre se puede descomponer en componente perpendicular a la superficie de contacto y componente paralela a la superficie de contacto. En cualquier punto podemos hacer eso, ¿vale? Que hay unas fuerzas, pesos, que inciden sobre esa superficie. Entonces, pues se pueden descomponer en componente perpendicular y componente tangencial, en cualquier punto. Y en cualquier punto también habrá esta fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento que aquí es entre esta superficie del terreno, entre esta parte del terreno y esta otra parte del terreno. Igual que aquí es fuerza de rozamiento entre este bloque y este bloque. Estos bloques no tienen por qué ser iguales. El bloque de arriba puede ser muy rugoso y la superficie inclinada puede ser lisa. Bueno, sin embargo aquí no. Aquí el terreno en principio es único y desliza una parte de este terreno sobre otra parte del mismo terreno. ¿Vale? Entonces es un poco distinto. Pero si hay deslizamiento hay fuerza de rozamiento. Puede aparecer fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento aquí es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal en la superficie. Pues esto es igual. Aquí lo mismo. Aquí va a aparecer, en cada punto de contacto, aparece una fuerza de rozamiento, que será el coeficiente de rozamiento entre estas dos partes del terreno y la fuerza normal. Igual, exactamente igual. ¿Vale? Por lo tanto, si todo esto es muy parecido a lo que ocurre en este problema básico de física, de un deslizamiento de un bloque sobre una superficie, pues los parámetros que influyen son los mismos, que ya los he dicho ahí. La fuerza normal entre las superficies, entre los bloques que deslizan. Fuerza normal entre estos dos bloques que deslizan. La N. ¿Qué más? El rozamiento. Ahí está puesto como coeficiente de rozamiento. Aquí será rozamiento entre las partículas del suelo, porque lo que tenemos a estos dos lados son partículas del suelo. Entonces, el rozamiento que se desarrolla no es entre dos superficies como tal, sino entre las partículas que están en esta parte y en esta otra parte. Entonces, ya tenemos dos factores que influyen en ese deslizamiento. La fuerza normal y el rozamiento. Pero el rozamiento entre partículas. Y esto imaginaros que si las partículas están muy sueltas, es más fácil que se separen.
Pero si las partículas están encajadas entre sí, y eso ocurre cuando están muy compactadas, es más difícil que ese deslizamiento aparezca. ¿Vale? Entonces, todo eso está metido dentro del rozamiento. No es lo mismo tener una distribución de partículas. Imaginaros que esta es la superficie de deslizamiento. Si las partículas están colocadas así, pues esto desliza fácilmente, porque casi hay un plano ahí formado entre las partículas. Pero si las partículas están encajadas, muy encajadas entre sí, muy compactas, con muy pocos huecos, entonces ya la superficie es más complicada que se haga, porque tiene que hacer como curvas, ¿no? O tendría que romper ese encaje entre las partículas. Entonces, todo eso está encuadrado dentro de lo que llamamos rozamiento entre partículas. ¿Vale? Claro, no es el mismo rozamiento que hay entre dos superficies en contacto. No es lo mismo. Aquí está como encajado. Entonces, o puede estar encajado. Entonces, eso va a influir en la superficie de deslizamiento. ¿Vale? Y luego hay un último factor, que no se ve en la transparencia. Ahora sí. Que es que sabemos que hay algunas partículas que tienen cohesión. Si resulta que en vez de poner estas partículas granulares, como he puesto yo aquí, que pueden ser de arena o de limo, resulta que lo que tengo son partículas de arcilla y están unidas de esta forma, pues para que esto deslice por aquí hay que romper la unión. Esta unión decíamos que era la cohesión. Entonces, cuando tenemos partículas de arcilla que tienen cohesión, hay que romper esa cohesión entre ellas para que eso pueda deslizar. Entonces, en esas partículas, además de rozamiento, hay cohesión. ¿Vale? Entonces, ese es el tercer factor. Por lo tanto, estos tres factores son los que definen que haya ese posible deslizamiento entre partes de un suelo, ese deslizamiento de una parte del terreno sobre otra parte del terreno. Cuanto más rozamiento tengamos, cuanto más cohesión tengamos, cuanto mayor sea la fuerza normal, pues más difícil será que se produzca ese deslizamiento. Y lo contrario, si la cohesión es muy baja, si el rozamiento entre partículas es muy pequeño, etc., pues entonces es más fácil que haya ese deslizamiento. ¿Entendido? Bien. Entonces, esto no rompe como una tiza, ¿vale? La tiza rompemos así. Esto no es igual. Una forma de roturar totalmente distinta. Entonces, cuando se rompe un suelo, pues es otra historia. Sí tiene que ver, pero la forma de fallo es distinta. ¿Vale? ¿Se entiende la idea del fallo? Y los factores que influyen. Vale. Bueno, la transparencia, ¿por qué la he puesto? Pues porque nosotros en teoría de estructuras y también aquí, cuando hablamos de que, en este caso, un bloque desliza sobre otro, o en este caso, cuando una parte del terreno desliza sobre otra, la resistencia a que se produzca ese deslizamiento, a esa resistencia a que se produzca el deslizamiento, se le llama resistencia al esfuerzo cortante. Es decir, el terreno, acabamos de decir que mediante estos tres factores se opone a ese deslizamiento. Esos tres factores influyen en que esto deslice, son los que introducen la resistencia al deslizamiento. Bueno, pues esa resistencia al deslizamiento, en teoría de estructuras, en medios continuos en general, y aquí no se llama resistencia al deslizamiento. Estos tres factores lo que introducen es una resistencia al esfuerzo cortante, así se denomina. Es lo mismo, es equivalente. Llamarlo resistencia al deslizamiento que resistencia al esfuerzo cortante.
Pero siempre que vamos a hablar del deslizamiento de una superficie sobre otra, hablamos en esta materia de resistencia al esfuerzo cortante. Probablemente quienes hayan estudiado geología utilizarán el término resistencia al deslizamiento, porque ellos no trabajan con tensiones, con esfuerzos cortantes, etc. Pero en nuestro caso sí. Entonces le podemos llamar resistencia al esfuerzo cortante. ¿Vale? Esa resistencia al esfuerzo cortante también aparece en teoría de estructuras. Es lo que llamáis la tensión tangencial o tensión cortante. Es lo mismo, exactamente. Recordad que esta tensión cortante ya aparecía. Bueno, ahora lo vamos a ver. Por eso he puesto otra vez esta transparencia que puse en el tema 4. Cuando definí tensión tangencial o tensión cortante, decía que era una resistencia, aparecía esa tensión porque apareció un deslizamiento entre dos partes del suelo. Entonces, el terreno se oponía como rozando. Es el mismo concepto. Igual, exactamente igual. Vale, entonces, pues vamos a ver matemáticamente cómo calculamos esa resistencia al deslizamiento o resistencia al esfuerzo cortante. Y voy a utilizar pues el mismo ejemplo del bloque que desliza sobre una superficie, ¿no? Esto ya lo he dicho. Si tenemos un bloque como este y tiramos de él horizontalmente, estando este bloque, digamos que apretado sobre esta superficie, el bloque empieza a deslizar cuando la T es mayor que el coeficiente de rozamiento por F. Siendo F la fuerza normal. ¿Vale? Esto lo sabemos de física y es lo mismo que he puesto aquí. Cuando la T es mayor que la fuerza de rozamiento, esto desliza. Mientras la T sea menor que la fuerza de rozamiento, no se mueve, no hay movimiento. Vale, pues en base a eso, vamos a ver en un suelo qué pasa con ese deslizamiento. Vale, entonces para estudiar este deslizamiento, el primero que le hizo fue Coulomb, el mismo que los electrones, pues igual, ese mismo, porque en aquella época se dedicaban a todo, eran multidisciplinares, pues fue el que empezó a estudiar este tema de la rotura en los suelos. Entonces, pues él hizo la siguiente prueba. Cogió una muestra de suelo, le puso un peso encima, esta muestra de suelo la situó sobre una superficie y dijo: voy a romper esta muestra de suelo, la voy a romper por el plano central, por el plano medio. Pero voy a romperla por aquí y voy a ver cuánto resiste. Se definió que se quería que fuera el plano de rotura, esa muestra, ¿vale? Entonces, para romperla, por ahí dijo, pues para romperla tendré que separar la parte de arriba de la parte de abajo, tendré que deslizar la parte de arriba respecto de abajo, ¿no? Entonces lo que hizo es, bueno, puso aquí una especie de casco, por llamarlo de alguna forma, a la mitad superior, encajó ahí una especie de casco encima de esa muestra de suelo y tiró de ella. Tiró de ella con una fuerza horizontal. ¿Vale? Esto se sigue haciendo así. Como veremos, uno de los ensayos de laboratorio que haremos ya en la última sesión va a ser exactamente esto. Porque una de las normas, uno de los ensayos que se hacen es básicamente esto. Vale, pues ya lo veremos. Vale. Entonces, pues el planteamiento que dijo fue el mismo que decíamos en física. Mientras T, la fuerza T horizontal, sea menor que la fuerza de rozamiento
¿Que aparece dónde? Pues aquí. Aquí va a aparecer la fuerza de rozamiento, en este plano, que es donde se va a producir el deslizamiento. Bueno, pues mientras T sea menor que la fuerza de rozamiento en este plano, no hay deslizamiento. A esa fuerza de rozamiento, para distinguirla de la fuerza de rozamiento que vemos en física, le vamos a poner un subíndice, que es una letra griega, que se llama Φ. Letra griega, Φ, PHI. Φ. Vale. Entonces, lo siguiente que dijo fue otra vez lo de física. Esta fuerza de rozamiento, que es igual al coeficiente de rozamiento entre la superficie de arriba y la superficie de abajo, que es el mismo suelo, por la fuerza normal. A este coeficiente de rozamiento, siguiendo el mismo criterio, le pone el subíndice Φ. Y bueno, eso sigue siendo lo mismo de física. Bueno, en esta materia, que estamos viendo suelos, no se trabaja con coeficientes de rozamiento. En lugar de trabajarse con coeficientes de rozamiento, se trabaja con otra magnitud que quiere decir lo mismo, pero en vez de llamarle mu sub phi, se le llama tangente de un ángulo de este ángulo phi. Tangente de ángulo phi. Entonces, esto en física le llamamos coeficiente de rozamiento. Pero aquí en suelos, en vez de hablar de que el suelo tiene un coeficiente de rozamiento de tanto, diremos que el suelo tiene un ángulo de rozamiento interno. Ángulo de rozamiento interno. De tal forma que la tangente de este ángulo es equivalente a un coeficiente de rozamiento. Me da igual cómo le llamemos. En física se le llama coeficiente de rozamiento, aquí se le llama tangente del ángulo de rozamiento interno de este suelo. Este ángulo de rozamiento, ¿por qué se llama interno? Porque se está produciendo la rotura del terreno del suelo dentro del propio suelo. Entonces, como es dentro del propio suelo, por eso le ponemos el interno. En algunos sitios le llaman, en vez de ángulo de rozamiento, ángulo de fricción. Porque en inglés utilizan el término friction angle. Entonces, pues en algunos sitios aparece ángulo de fricción interna, pero bueno, nosotros le llamamos ángulo, en el código técnico de edificación se llama ángulo de rozamiento interno. Da igual. Entonces, como digo, ¿por qué interno? Porque la rotura, el deslizamiento, se produciría dentro del suelo, entonces es interno. Y este ángulo se llama de rozamiento, pues, igual que aquí se llama coeficiente de rozamiento, porque es el rozamiento entre la superficie, entre el plano, entre la superficie superior e inferior del plano. ¿Vale? Este ángulo de rozamiento interno, pues es distinto en cada suelo, porque ya os he puesto antes la figura, depende de cómo esté encajado el suelo, si están las partículas más encajadas o menos encajadas, más sueltas o menos sueltas. Habrá suelos que tengan gravas y arenas, otros que sean con arenas y arcillas. Eso depende de cada tipo de suelo. Entonces, como digo, esto depende del suelo. Y dentro de una arena, como digo, si tenemos un suelo de arenas, podemos tener también diferentes ángulos de rozamiento interno. Depende, como digo, de lo que estén compactadas, sueltas o lo que sea. ¿Entendido? Bien. Este ángulo de rozamiento hay que determinarlo, hay que calcularlo para cada tipo de suelo y hay que calcularlo mediante ensayos. Bueno, pues este ángulo de rozamiento interno es el primer parámetro resistente de un suelo. Vamos a ver dos parámetros resistentes. Este es el primer parámetro resistente. ¿Vale? Esto es un parámetro resistente.
esto le da resistencia al suelo. En un acero diremos, pues el acero se rompe con 2.600 kilos por centímetro cuadrado. Por ejemplo, habéis visto el ensayo de tracción en clase de estructuras. Pues entonces en el ensayo de tracción sabemos que la tensión en la que se rompe es tanto. Ese es un parámetro resistente del acero. Pues para el suelo este es un parámetro resistente. El ángulo de rozamiento interno. Este ángulo de rozamiento interno ya nos ha aparecido. De hecho nos apareció en el tema 2. Aquí está, en esta tabla. Cuando hablábamos de los pesos específicos de suelos, pues había esta tabla que esta es del Código Técnico de la Edificación, documento básico sobre estructura de cimientos, en el que nos dice el peso específico aparente y el rango de valores del peso específico aparente para diferentes tipos de suelo. Todavía no sabíamos estos suelos que eran, ahora ya sabemos qué suelos son. Su peso específico aparente. Pues asociado al peso específico aparente resulta que aquí tenemos el ángulo de rozamiento interno, ese phi, ese de ahí, es este valor. Y aquí veis ya cómo las gravas tienen ángulos de rozamiento interno mayores que, por ejemplo, las arcillas, que son los más pequeños. Las arenas también tienen bastante grande y luego va bajando, limos y arcillas. ¿Vale? Cuanto más rozamiento, este es el ángulo de rozamiento, la tangente del ángulo, cuanto mayor sea el ángulo, mayor es la tangente, ¿no? Si la tangente es el coeficiente de rozamiento, cuanto mayor es el ángulo, mayor es la tangente y por lo tanto mayor es el coeficiente de rozamiento. Entonces los mayores coeficientes de rozamiento en gravas, luego en arenas, luego en limos y luego en arcillas. Por tanto, más resistentes, gravas, luego arenas, luego limos y luego arcillas. En general, como digo, este valor del ángulo de rozamiento interno hay que determinarlo siempre mediante ensayos. ¿Vale? Bueno, luego lo de siempre ya os explicaré cuánto de siempre se hace. Pero bueno, en principio hay que hacerlo siempre. Recordemos. Vale, entonces, mientras esto ocurre, mientras la fuerza horizontal es menor que la fuerza vertical F por la tangente del ángulo de rozamiento interno de ese suelo, no hay deslizamiento, no hay rotura. Mientras no haya deslizamiento, no hay rotura. ¿Vale? Eso es lo que se planteó en su momento. Bueno, si a esta expresión la dividimos por el área transversal de esta muestra de suelo, imaginaos que eso es un bloque, pues por la sección transversal, esto lo dividimos por la sección transversal, que ahí viene como A, tendríamos que T entre A menor que F entre A por tangente de phi. A la fuerza entre A, F entre A, sería una fuerza entre una superficie, es una tensión. Cuando la tensión es perpendicular al plano, le llamábamos sigma. Tensión perpendicular al plano le llamamos sigma. T, fuerza entre este área, tensión en el mismo plano, le representamos por tau. Es la misma expresión, ¿vale? Al dividir por el área, entonces a la fuerza perpendicular a la superficie entre el área de la superficie le llamamos sigma, que es lo que hemos hecho en el tema 4. ¿Vale? Y a la fuerza horizontal entre el área le llamamos tensión tangencial o tensión cortante. Pues se sigue cumpliendo lo mismo. Mientras tenemos esto,
no hay deslizamiento. ¿Vale? ¿Cuándo hay deslizamiento? Pues hay deslizamiento y por lo tanto rotura cuando esta T llega a un valor máximo. Es decir, cuando la T entre A llega a un valor máximo, que es el mismo, ¿no? Sigma por tangente de phi. Bueno, realmente sea un poquito después, ¿no? Pero bueno. Pues esta tensión máxima se denomina tensión de fallo, tau sub F. Tau sub F, lo tenéis aquí. Tau sub F igual a sigma por tangente de phi. Entonces, cuando esa T entre el área llega al valor de sigma por tangente de phi, es cuando esto empieza a deslizar y empieza a romper. ¿Vale? ¿Entendido? Bueno. Lo que he dicho antes, si resulta que además de en estos suelos tenemos cohesión, para que se empiece a deslizar, pues la tensión de fallo, que es la T entre el área, no solo tiene que ser igual, un poquito superior a esto, sino que además tiene que vencer a la cohesión. ¿Vale? Si hay cohesión, además de que esta T supera la fuerza de rozamiento, que en definitiva es esto, supera la fuerza de rozamiento, además tiene que vencer a la cohesión. Entonces, esta expresión se transforma en C, cohesión, más sigma por tangente de phi. En donde la cohesión es un parámetro que también tenemos que determinar. Hasta ahora no sabemos numéricamente cuánto vale ese valor de la cohesión. La cohesión es el segundo parámetro resistente. También es un parámetro resistente. Solo va a haber en arcillas, y no en todas, como veremos, pero también es un parámetro resistente, porque, como he dicho antes, hay que vencer esa unión que hay entre las partículas de arcilla para que se pueda producir ese deslizamiento. Entonces, para vencer quiere decir que hay que superar esta cohesión, además del rozamiento, que está representado por sigma por tangente de phi, como acabamos de ver. Hasta ahí llegó Coulomb. Entonces, para Coulomb se produciría el fallo siempre que esa fuerza horizontal superara la cohesión más la sigma por tangente de phi. Alguno me diréis, ¿pero esto qué tiene que ver con el dibujo que hemos visto al principio? Con esa superficie de deslizamiento. Pues si la superficie de deslizamiento es esta, como dije antes, en cualquier punto, en este punto, todos los pesos que tengamos aquí los podemos descomponer en la fuerza normal y la T. Siempre los podemos descomponer en una fuerza normal y una T. Todo lo que hay encima. En N y en T. ¿Vale? Entonces, si esto lo dividimos entre el área, me queda esto. Si esto lo dividimos entre el área, me queda tensión. Pues, cuando esta tau vence a la cohesión y a la sigma más tangente de phi, a esta sigma tangente de phi, cuando esta tau vence esto, entonces es cuando se produce el deslizamiento. ¿Vale? Y esta tau se produce por todo este peso que tengamos encima. Peso, fuerzas, porque si tenemos un puente, pues además entran aquí en juego los vehículos, etc. Entonces es lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues esto fue lo que estudió Coulomb hasta un poco antes de 1800. Luego vino Terzaghi, el de siempre, el de la ley de Terzaghi, que hace 100 años se puso a estudiar esto con detalle y a hacer ensayos en laboratorio, junto con Casagrande y alguno más. Y entonces dijo que en la práctica, en la experiencia, que realmente esto no se cumplía así, 100%. Que esta tau que acabo de dibujar, pues no producía el fallo cuando llegaba a tau sub f. Aquí no se producía el fallo.
No, se producía el fallo cuando esta tau llegaba a una tau sub f que era C más sigma prima, tensión efectiva. No tensión, como hemos puesto hasta ahora, sino tensión efectiva. Y así ha quedado, porque en la práctica ha demostrado que esto es así, que se produce el fallo cuando la T o la tau que aparece debido a las acciones exteriores pues supera a la cohesión y a la fuerza de rozamiento que hay pues en la superficie de deslizamiento, pero fuerza de rozamiento calculada solo a partir de las tensiones efectivas. Recordad que las tensiones efectivas son las que hay entre las partículas sólidas, nada más, entre las partículas sólidas. Es decir, que el agua como que parece que no ayuda a resistir. Vale, pues en esta expresión lo que nos está dando es la resistencia que tiene un suelo. Es esta, porque estamos diciendo que cuando esta tensión, que ya hemos dicho que es T entre A, y la T es la fuerza que es tangente a la superficie de deslizamiento, y esta T entre A es debido a las acciones exteriores, que la hemos descompuesto en dos componentes, normal y tangencial a la superficie de deslizamiento. Entonces, esta expresión nos está diciendo que cuando la tau supera a la resistencia, esto es la resistencia del terreno, con dos parámetros, cohesión y ángulo de rozamiento interno, dos parámetros propios del terreno, porque la sigma prima, ¿qué es? Pues ya lo hemos dicho, es N entre A, la fuerza normal a la superficie entre el área, tensión. Entonces, esto no es del terreno. Son parámetros del terreno, son la cohesión y el ángulo de rozamiento interno. Pues esta es la expresión de la resistencia del suelo. Que hemos llamado resistencia al esfuerzo cortante, ¿por qué? Porque estamos hablando de ese esfuerzo que es tangencial a la superficie de deslizamiento. Vale, entonces, como veis, en esta expresión tenemos el término tensión efectiva. O sea que depende de la tensión efectiva que hay en esos puntos del terreno. Y resulta que, al final del tema 4, vimos que esa tensión efectiva variaba en el tiempo. Bueno, no se ve, está todo tachado. Pero decíamos que esta tensión efectiva, cuando aplicábamos una carga sobre el terreno, variaba. Porque mientras aplicábamos la carga ni se enteraba, pero luego progresivamente la tensión efectiva iba creciendo. Entonces resulta que en este tipo de terrenos, esto es solo para arcillas, en este tipo de terrenos resulta que esta expresión va a cambiar. Esto que es un número va a cambiar. En cada punto es un número, porque la cohesión del terreno es un valor, el ángulo de rozamiento interno es un valor y la tensión efectiva en cada punto es un valor. Pero si este valor cambia en ese punto a lo largo del tiempo, pues la resistencia cambia a lo largo del tiempo. Entonces, en este tipo de suelos, en arcillas, como la sigma prima cambia, la resistencia cambia. Y hablaremos de dos resistencias: resistencia a corto plazo y resistencia a largo plazo. Ya lo comenté que esto iba a pasar. Pues ahora aparece, en esa expresión nos lo está diciendo. Como sigma prima va cambiando en el tiempo, pues tendremos una resistencia rápida o a corto plazo
que es el agua el que va a resistir las cargas, mientras que conforme el agua se va transmitiendo la carga a las partículas sólidas, va aumentando la tensión efectiva y entonces a largo plazo es distinta. Entonces, por eso en este tipo de suelos hablamos de resistencia rápida a corto plazo o sin drenaje, de otras formas rápida a corto plazo o sin drenaje porque todavía el agua no ha podido fluir, no ha podido drenar, y luego la otra resistencia lenta a largo plazo o resistencia con drenaje, cuando se ha producido todo el drenaje del agua y entonces son las partículas sólidas las que están resistiendo ese incremento de agua. Vale, pues si representamos esta expresión de la resistencia de un suelo de forma gráfica, en un sistema de ejes en el que en el eje horizontal pongamos sigma o sigma prima, me da igual si utiliza uno u otro, depende de cada caso, y en el otro eje pongamos tau, y esto suena también de teoría de estructuras, cuando representan los círculos de Moore, es en este sistema de ejes, tensión normal, tensión tangencial, pues en este sistema de ejes, esa función tau sub f igual a c más sigma prima por tangente de phi, en este sistema de ejes es una recta. Esta es tau sub f igual a c más sigma prima por tangente de phi, en donde para sigma prima igual a 0 me queda aquí c, y donde tangente de phi, el ángulo de rozamiento interno, sería la pendiente de esa recta. Entonces, en este sistema de ejes, pues esa es la representación de esa expresión de la resistencia de un suelo. Y entonces, una vez hecho esto, es muy fácil comprobar si nuestro terreno resiste o no. Simplemente cogemos el punto que queremos estudiar, ponemos el círculo de Moore del punto, este es el círculo de Moore, correspondiente al punto que queramos estudiar, y si el círculo de Moore está por debajo de la línea que me dice la resistencia que tiene el suelo, no hay fallo. Pero si el círculo de Moore corta a esa línea, ¿qué quiere decir? Pues que aquí tenemos un valor de tau, que es superior a tau sub f. Para esta sigma tenemos un valor de tau que es superior a tau sub f, por lo tanto hay fallo. Como tau es mayor que este tau sub f, hay fallo. Entonces este es un punto de fallo en el terreno. Y esta comprobación sí la hacen los programas de ordenador. Los programas de ordenador utilizan este criterio de fallo, en el Moore Coulomb también utilizan otro, pero bueno, nosotros vamos a ver este que es el más usado. Y este criterio de fallo de Moore Coulomb solo hay que meterle al programa de ordenador, solo, entre comillas, la cohesión y el ángulo de rozamiento interno, los parámetros resistentes de ese suelo, se le mete y entonces el programa ya comprueba para cada punto del terreno si el círculo de Moore pues está por debajo o por encima o corta a esa línea que representa la resistencia del suelo. ¿Vale? Este es el primer tipo de fallo que se analiza en un suelo. El primer tipo de fallo que se analiza.
Simplemente se cogen los diferentes puntos del terreno, se hace el círculo de Moore y se comprueba pues, si está por debajo o está por encima. ¿Habéis llegado ya al tema 3 en estructuras? ¿Al de criterios de fallo? ¿Sí? ¿No habéis visto criterios de fallo ya? Este es el de Moore a secas, le llamáis. Es el de Moore a secas. O sea que se dibuja al revés, pero es exactamente el mismo. El mismo. Igual. Vale, como digo, este cálculo y esta comprobación se hace lo pueden hacer los programas de ordenador y es el primer tipo de fallo que tenemos que comprobar. El círculo de Moore, teoría de estructura ya sabéis cómo se hace. Pues bueno, cuando los que no habéis visto teoría de estructuras, pues ya veréis cómo se calcula el círculo de Moore completo, de cualquier punto de. Vale. Vale, a esta línea, representada en este sistema de ejes, se denomina línea de resistencia intrínseca del suelo, que es una línea que me representa la resistencia del suelo, la resistencia propia o intrínseca del suelo. Entonces, a esta línea, en este sistema de ejes, se llama línea de resistencia intrínseca. Vale, y ahora vamos a particularizarla para los distintos tipos de suelo, porque no todos tienen cohesión. De hecho, solo las arcillas tienen cohesión. Entonces, cuando no hay cohesión, ¿cómo queda la línea? Pues como tenéis aquí. Sería la línea 1. ¿Para qué suelos? Los que no tienen cohesión. Para los suelos granulares en general, ¿no? Los granulares no tienen cohesión. Arenas, limos, gravas, esos no tienen cohesión. No tienen cohesión, C0, que da sigma prima por tangente de phi. Ya lo pone aquí. Suelos granulares. Suelos granulares. Entonces, para suelos granulares es la misma, pero le quitamos la cohesión y ya está. ¿Vale? Si encima esos suelos están por encima del nivel freático, pues en vez de poner sigma prima, pondríamos sigma, porque por encima del nivel freático, en sigma prima y sigma son iguales. O sea que, bueno, vale. Por lo tanto, esta expresión sería la expresión general. Para suelos granulares no hay cohesión, entonces queda así. Y vamos a analizar con detalle qué pasa en las arcillas. Recordando que aquí tenemos 4 casos. 4 casos. Porque, en primer lugar, tenemos 2 tipos de arcillas. Las arcillas normalmente consolidadas, NC, y las arcillas sobreconsolidadas o preconsolidadas. Recordar que es el ejemplo, y se ve un poco el ejemplo de las capas de terreno que encima tienen un montón de metros de hielo de la glaciación correspondiente y que luego va deshelando y se va eliminando esas capas de terreno. O sea, son arcillas preconsolidadas, precomprimidas o sobreconsolidadas. Es que han tenido un montón de capa de peso encima y que luego se ha ido eliminando bien por deshielo o bien por erosión. Esas son las sobreconsolidadas. Mientras que las normalmente consolidadas están, pues, ahora tienen el máximo peso que han tenido. Esto ya lo he comentado varias veces, entonces, bueno. Y de hecho en el tema anterior, las últimas 2 transparencias eran de eso. Cuándo son normalmente consolidadas, cuándo son sobreconsolidadas y cómo lo podemos determinar en el ensayo geométrico. Vale. Entonces, tenemos 2 arcillas que se comportan de forma distinta. Porque una estaba precomprimida
y las arcillas normalmente consolidadas no están precomprimidas. Y para cada una de ellas tenemos el comportamiento a corto plazo y a largo plazo. Corto plazo y largo plazo. Corto plazo o sin drenaje, porque no ha dado tiempo a que el agua salga. Y a largo plazo, comportamiento drenado, cuando ya el agua ha salido. Proceso que hemos dicho que puede durar días, años o cientos de años, lo que toque. Depende del tipo de suelo. Bueno, pues... Y esto ya es una comprobación fundamentalmente experimental. Tenéis un vídeo ahí en Egela en el que os explica un poco este comportamiento experimental. En arcillas normalmente consolidadas, primero voy a hablar del comportamiento a largo plazo. En estas arcillas normalmente consolidadas a largo plazo tenemos los dos parámetros resistentes del terreno. Tenemos la C y la Ci. Tenemos los dos. Por lo tanto, la línea que da la expresión general. Para distinguir en arcillas el comportamiento a largo plazo de corto plazo, a la C le vamos a poner una comilla. Y al ángulo de rozamiento interno también. Esto solo para arcillas, para distinguir el largo plazo del corto plazo. Es decir, los dos parámetros resistentes siguen siendo los mismos, C y Φ, pero para distinguir los parámetros largo plazo y corto plazo, en arcillas, a largo plazo le vamos a poner una comilla. C' y Φ'. ¿Por qué una comilla? Porque a largo plazo es la tensión efectiva, sigma prima, la que se encarga de resistir todo, ¿no? Entonces por eso le ponemos la comilla, para que en todos los sitios aparezca la comilla. Entonces, en arcillas normalmente consolidadas, no, al revés, lo he dicho mal. Tachar la C'. En arcillas normalmente consolidadas no hay cohesión, solo hay sigma prima por tangente de Φ'. Es en las sobreconsolidadas. C' más sigma prima por tangente de Φ'. Como digo, esto es una comprobación experimental. Que lo tenéis aquí, ¿eh? También tenéis aquí. Mientras que a corto plazo, recordad, a corto plazo es mientras se está haciendo la obra. El agua todavía no le da tiempo a escaparse debajo de la zona de cargas. ¿Y qué pasa con las partículas sólidas? Decíamos, las partículas sólidas como que se reordenan y no cogen al principio nada de carga, lo coge todo el agua. Entonces, como al principio las partículas sólidas no cogen carga, no hay rozamiento entre ellas y es el agua el que se tiene que encargar. Entonces, solo hay cohesión, no hay rozamiento entre partículas al principio. Esta cohesión sí hay porque las fuerzas de atracción sigue habiendo. Esta cohesión se llama C sub U. C sub U, para distinguirla de la C'. Es cohesión a corto plazo. O cohesión sin drenaje, lo tenéis aquí. Cohesión sin drenaje. Y si represento para arcillas estas curvas, pues me quedan de la siguiente forma. Tau sub F igual a C' más sigma prima por tangente de Φ'. Tau sub F igual a sigma prima por tangente de Φ'. Y tau sub F igual a C sub U. Ahí está parecido, pero para distinguirlo
el caso general prefiero dibujarlo aquí. Esto sería C', esto sería CU, esto sería Φ' y esto sería Φ'. Bueno, pues a C' se le denomina cohesión efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque estamos utilizando la cohesión a largo plazo, en donde las tensiones son tensiones efectivas. Por eso seguimos el mismo criterio de denominación, cohesión efectiva. Y el ángulo de rozamiento Φ' lo mismo. Ángulo de rozamiento interno efectivo. Φ'. Mientras que CU se denomina cohesión sin drenaje. Estas son las líneas de resistencia intrínseca para todos los tipos de suelo. Hemos visto el caso general, hemos visto aquí la línea 1 para suelos granulares. Fijaros que aquí la línea 1 pone suelos granulares y arcillas normalmente consolidadas a largo plazo. Esta. Arcillas normalmente consolidadas a largo plazo. La 1. Y la 2 hemos puesto cualquier tipo de arcilla a corto plazo. Esta es la 2. ¿Vale? Todavía no he pasado claro. Vale, pues lo hacemos aquí.